Bueno, el tema que vamos a ver hoy, como vamos a hablar de los agentes patógenos que son las bacterias, y de alguna manera es un grupo de agentes patógenos particulares porque obedecen a su biología. Y bueno, en primer lugar tenemos que definir qué es el fitobioma. Hoy hablamos del fitobioma de las plantas. El fitobioma está constituido por todos esos organismos que conviven con la planta, tanto externamente como internamente, todos los cuales contribuyen de una manera u otra a las actividades que realiza la planta. Ese fitobioma entonces está compuesto por el genoma de la planta, que tiene algunas capacidades, pero además también por el genoma de cada uno de los organismos que convive con la planta, por fuera y por dentro de la misma. Hay organismos, los simbiontes, que en realidad viven dentro de la planta, pero todos ellos en conjunto proveen un contenido genético mucho mayor que lo que la propia planta y por lo tanto tienen una gran influencia sobre la vida de la misma. Y muchas veces cuando alteramos las comunidades o alteramos ese equilibrio que hay entre las comunidades que conforman el fitobioma, en realidad estamos induciendo o provocando un estrés en la planta y con ello un cambio en el comportamiento y algunas veces el desarrollo en detrimento de la planta de algunas comunidades que finalmente la van a terminar enfermando. Bueno, la pregunta es ¿por dónde ingresan las bacterias? Bueno, acá tenemos las vías de ingreso de las bacterias. Las bacterias viven en ambientes húmedos, las bacterias necesitan agua para vivir, la falta de agua estresa y mata a las bacterias. Entonces, lo principal es que, bueno, ¿por dónde ingresan a la planta las bacterias? Ingresan por las aberturas naturales, y esto es por los estomas, que vemos acá, un estoma cerrado, un estoma abierto, por los hidratos de las hojas, que vemos burbujas de agua, entre las cuales pueden estar las bacterias e ingresar por allí. También pueden ingresar por las lenticelas. Y entonces, ¿qué ocurre? Las gotas de agua que se forman sobre la superficie de las hojas son lugares por donde las bacterias pueden moverse e ingresar, y una vez en el espacio periplásmico, allí encuentran ambientes protegidas de los cambios violentos externos. En cualquier caso, entonces, las bacterias viven en los espacios intercelulares e ingresan por las aberturas naturales. Además de eso, las bacterias pueden ingresar por heridas. Y pero primordialmente las bacterias ingresan por aberturas naturales. También pueden ingresar por heridas y solamente en un caso, que es Agrobacterium tumefaciens, eh, esta bacteria que vive en el suelo y que puede ingresar a la planta por aberturas naturales, pero en cuyo caso no desarrolla enfermedad, cuando ingresa a la planta por heridas que se producen en el tejido, provoca una enfermedad que es la galla de la corona, que ya la vimos o la describimos en, cuando hablamos de agrobacterias. Bueno, recién dije, ¿no? Hay muchas bacterias que viven en forma endófita y también los hongos viven en los espacios intercelulares. Y acá tenemos un ejemplo y lo que vemos acá es la célula de una bacteria y todos los intercambios que realiza ella con su ambiente, entre las bacterias en sí mismas, y acá tenemos algo que vamos a ver después, que son el quorum sensing, también antimicrobianos que pueden provocar las bacterias que pueden inhibir a otras. Tenemos a los hongos que viven en los espacios intercelulares, pero que emiten digamos, austorios a través de los cuales se nutren y parasitan a la planta, pero en definitiva, ese ambiente que es el espacio intercelular, es un ambiente de alguna manera donde están protegidos los organismos. Bueno, en esa comunidad de microorganismos, cuando están en equilibrio, probablemente no se producen enfermedades en la planta, en la medida que algún estrés desequilibra el ambiente, prolifera alguna bacteria y esto es lo que provoca que prevalezca o aparezca una patología. Ese ingreso, esto es para mostrar solamente, en un trabajo se demuestra, acá lo que vemos son hojas que están puestas invertidas, son desprendidas e invertidas puestas en esta solución con una suspensión bacteriana y que, bueno, tiene un marcador, es decir, que permiten generar color en determinado medio, y lo que vemos acá es que en una planta, digamos, normal,
las bacterias esas que las podemos colorear, vemos que ingresan por la lámina. Ahora, y ese ingreso se vio o se demostró en este trabajo que en realidad no ocurre al azar, sino que cuando en la planta se generaba una mutación, la bacteria no ingresaba y que cuando la planta era el fenotipo natural, las bacterias ingresaban por las aberturas naturales. Diciendo esto que en realidad, evidentemente la planta emite señales que son percibidas por las bacterias y que hacen que éstas se desplacen por los hidratos de las hojas hacia el interior de la hoja. Bueno, ahora está bien. Las bacterias entonces pueden ingresar por las aberturas naturales, pero ¿cómo es el ciclo bacteriano? Porque en realidad lo que nosotros tenemos esta sería la superficie de la hoja, y esta es la teoría que un investigador americano, Lindow, describió o estudió de cómo es el ciclo que hacen las bacterias. Y vemos acá que las bacterias aterrizan sobre la superficie de las hojas, acá vemos una célula bacteriana, y en realidad allí, como bacterias saprófitas, se empiezan a multiplicar. Y se siguen multiplicando, y se pueden multiplicar porque en realidad se nutren de las secreciones de la hoja, y obviamente el ambiente aquí genera estos pelos, estos tricomas, también generan una densidad determinada y con eso se acumula humedad y por eso pueden las bacterias sobrevivir y multiplicarse. Ahora, cuando estas bacterias se multiplican y siguen multiplicándose, llega un momento que su número es importante y entonces penetran por el estoma. Penetran por el estoma, van a la cámara subestomática y allí se reproducen aún más. Y en realidad, ¿por qué? Bueno, porque los exudados que están en los intercelulares contienen muchos nutrientes que permiten que la bacteria se multiplique. Esa bacteria, luego de multiplicarse en espacio, en la cámara estomática, en realidad luego vuelven a salir a la superficie y cuando están, fíjense la diferencia, acá hay una cantidad importantísima de bacterias y partimos de bacterias que estaban casi en forma aislada. Estas bacterias en forma aisladas se comportan como saprófitas, como bacterias que viven solamente de los excedentes que excreta la planta a la superficie. Estas bacterias que ya están en gran número, sensan que están en gran número y debido a eso cambian su comportamiento y pasan de estar en un estado de saprófito a un estado de patogénesis y empiezan a expresar una serie de genes que ahora sí generan proteínas que dañan a la planta o alteran la fisiología de la planta y por eso la planta va a desarrollar síntomas y se va a enfermar. A las bacterias las designamos, es decir, hay variantes de bacterias y por ejemplo tenemos Pseudomonas syringae, Patovar malvacearum y Pseudomonas syringae, Patovar sojae, y en realidad la diferencia es que el Patovar indica a qué planta enferman y entonces el Patovar sojae provoca enfermedad en la soja, Patovar malvacearum en el algodón. Quiere decir que Patovar es una forma de definir a las bacterias en función del hospedante en el que provocan enfermedad. Y esto se hace así porque años atrás, cuando no se disponía de las herramientas moleculares actuales, en realidad se sabía que la especie de la bacteria era la misma, pero resulta que una misma especie era capaz o una variante de la misma especie, era capaz de provocar enfermedad en el algodón, pero no en la soja, y viceversa, el aislamiento de la soja no provocaba enfermedad en el algodón. Hoy sabemos por qué sabemos que hay genes de patogenicidad son los que le permiten, pero en definitiva se sigue denominando patovares con el fin de identificar a qué plantas en realidad o en qué plantas esa bacteria desarrolla la patología. Y en realidad los patovares no son más que aislados de la especie que han mutado, han sufrido cambios y entonces eso le ha permitido, o a través de esos cambios ha adquirido una capacidad para enfermar a otras plantas y ha perdido al mismo tiempo la capacidad de enfermar a la de origen. Pero en definitiva, sugiere que hay permanentes cambios en la comunidad de patógenos que conviven con las plantas. Y acá tenemos algunos ejemplos de los géneros más comunes de bacterias, ¿no? Tenemos Agrobacterium, que es una bacteria que vive en el suelo, que tiene 1 a 4 flagelos, que produce exopolisacáridos en una gran cantidad en un medio rico.
bueno, como dije, vive en el suelo, es un gram negativa y se mueve, tiene flagelos, por eso tiene movilidad. Y esto es importante porque esto le va a dar una capacidad adicional de virulencia. Clavibacter. Clavibacter es una bacteria gram positiva, como dice aquí. También es flagelada, tiene uno o dos flagelos. Producen en medios de cultivo poco exopolisacárido. El ambiente donde viven son las semillas y las plantas. Entonces, el ambiente en donde está es la semilla. Quiere decir que el inóculo primario de esta bacteria podría ser la semilla, tranquilamente. ¿Y después dónde encontramos? Viviendo dentro de las plantas. Sin embargo, su movilidad es baja, no tiene movilidad. Otro género bacteriano muy común es Erwinia. Erwinia es una bacteria que tiene muchos flagelos y cortos, que se mueve, que tiene movilidad y que, en definitiva, se comporta desde un punto de vista de su relación con el oxígeno como anaerobio facultativo. Y Erwinia es una bacteria que, si bien puede vivir en el suelo, en realidad, en general está en los restos vegetales, genera podredumbres y libera una cantidad importante de enzimas que degradan la pared de las plantas, la pared y digamos, las capas externas de la célula de las plantas, ¿no? Tenemos también a Pseudomonas, uno de los géneros más comúnmente presentes en los ambientes. Pseudomonas vive en el suelo, es gram negativa, tiene un flagelo y es móvil, es decir que, y cuando decimos que es móvil, decimos que son atraídas o repelidas por sustancias que liberan las plantas. Ralstonia es una bacteria también que vive en el suelo, que tiene un flagelo y que, dadas las similitudes que tienen con Pseudomonas, anteriormente estaba dentro del grupo de Pseudomonas, luego se vio que en realidad tiene algunas características que la convierten en una especie distinta, no florece, no produce florescencia, vive también en el suelo, vamos a ver que produce podredumbre en la base de las plantas. Otro género importante de bacterias, Xanthomonas, también las células vegetativas tienen un flagelo, tienen movilidad. Xanthomonas produce pigmentos amarillos y produce también exopolisacáridos. Es de un crecimiento más lento que Pseudomonas, es gram negativa y, como dije hoy, tiene movilidad. Streptomyces es un grupo de bacterias muy particular, son bacterias gram positivas filamentosas, es un grupo intermedio, evolutivamente intermedio entre los hongos y las bacterias. Producen antibióticos como metabolitos secundarios, forman esporas, producen también pigmentos, y esa característica de formar esporas hace que su sobrevivencia en el suelo sea más importante que la de otras bacterias. Y acá tenemos de alguna manera a los síntomas que provocan. Y vemos que Agrobacterium, un resumen de los síntomas, produce agallas, y ahora vamos a explicar, y proliferación de raíces. Clavibacter afecta a los tejidos de conducción, y ahora vamos a ver por qué. Erwinia provoca podredumbres, como acá, como podredumbres blandas, es decir, como maceraciones, y también producen tizones, ¿no? Y marchitamientos. También vamos a ver por qué. Los Pseudomonas, como ven ustedes, produce una gama muy amplia de síntomas, produce tizones en las hojas, produce manchas en las hojas, produce agallas, puede producir marchitamientos, pueden producir tizones, bueno, y de alguna manera Xanthomonas también tiene una diversidad muy grande, y como ven ustedes, atacan desde hojas, cuello de raíces, tubérculos, es un amplio rango de órganos afectados y también de especies. Streptomyces, como dijimos recién, bacteria gram positiva, produce fundamentalmente la sarna de la papa y de la batata, y son bacterias gram positivas filamentosas. Bueno, estas son algunas de las interacciones que ocurren entre las bacterias y las plantas, como ven ustedes, muy complejas. Estos pueden ser los genes de resistencia de las plantas. Acá tenemos señales de todo tipo que viajan y modifican los comportamientos de los tejidos del hospedante.
Y en definitiva, solamente para tener una idea de que en realidad la interacción es muy compleja y que deviene en una en resistencia o en enfermedad. Bueno, ¿cómo clasificamos en las bacterias? Las bacterias pertenecen al reino procariota. Dentro de la división Gracilicutes, que corresponden a las gram negativas, tenemos a la clase Protobacterias, una familia Enterobacteriáceas, dentro de las cuales está Pectobacterium, que es la forma en que se llama, antiguamente se llamaba Erwinia, Caratóbora, especie Caratóbora, que es una bacteria polífaga, es una bacteria que ataca a muchas plantas, a muchas y diversas especies. Y provocando en general podredumbres como la que se ve en esta foto. Serratia marcescens es una bacteria que suele habitar el floema, que produce amarillamientos como los que vemos aquí en esta foto. Y en realidad Serratia marcescens se suele encontrar viviendo como endófito dentro de las plantas, pero seguramente cuando estas poblaciones proliferan por niveles de por encima de ciertos umbrales, provocan la patología. Cuando su número se encuentra por debajo del umbral, en realidad no provocan enfermedad en la planta y conviven con ella. Dentro de la familia de las Pseudomonaceae tenemos a Pseudomonas, que causa manchas en hojas, marchitamientos, quemados, cancros, podredumbres y agallas. Fíjense en todos los diferentes tipos de síntomas que provocan, y para cada uno de estos síntomas en realidad ya vamos a ver que tienen herramientas distintas. Y tenemos, por ejemplo, como ejemplo, Pseudomonas syringae, patobar syringae, Pseudomonas syringae, patobar glicine, que es, es el patobar que provoca enfermedad en la soja. Pseudomonas syringae, patobar syringae provoca enfermedad en el poroto. Ralstonia solanacearum causa marchitamientos en tomate, pero es una bacteria que en realidad afecta a la base de las plantas, tiene un comportamiento muy similar a Pseudomonas y es más, hace mucho tiempo se tenía el nombre o estaba dentro de la especie Pseudomonas. Xanthomonas es el otro gran género o género importante en cuanto de bacterias que atacan las plantas. También como Pseudomonas provoca una serie de síntomas muy amplio, un rango de síntomas amplio, causa manchas en hojas y frutos, quemado en plantas anuales y perennes, marchitamientos vasculares y cancros. Y entre los cancros, o la famosa cancrosis, tenemos el cancro de los cítricos, Xanthomonas axonopodis pactobar citri, que ahora cambió también, vuelve a llamarse Xanthomonas citri. Tenemos a Xanthomonas axonopodis patobar glicine, que provoca la pústula bacteriana en soja, pero en definitiva, Xanthomonas es un género muy importante. Dentro de la misma familia están las Rhizobiaceae, donde dentro de las cuales está Agrobacterium, que es una bacteria causante de la galla de la corona. Agrobacterium está muy emparentado o es muy similar a Rhizobium, hasta el punto que en realidad hoy Agrobacterium ha tomado el nombre de Rhizobium, se llama Rhizobium tumefaciens. Y los síntomas que provocan, que están aquí, son proliferaciones celulares, proliferación de raíces descontroladas, agallas, y esto es decir, deformaciones en la planta del tipo de una proliferación descontrolada de células. Luego tenemos a una familia que aún no tiene nombre, pero que incluye al género Xylella. Xylella son las bacterias que habitan el xilema de las plantas y que provocan la muerte de los árboles. Y Xylella es una bacteria fastidiosa que en realidad lo que quiere decir que es fastidiosa, que es muy difícil de cultivar y solo se puede hacer en situaciones de medios muy ricos. Hay otra bacteria, o no es la única bacteria Xylella que vive esas condiciones, pero después tenemos a Candidatus liberobacter, es también una bacteria, un candidato a bacteria en realidad que habita el xilema, que provoca la formación del permanente verde o una senescencia demorada,
en los cítricos y que es un problema, se llama Wanlongbing, que en chino quiere decir también una senescencia demorada o una demora o una permanencia del verde, y tiene que ver con que estos agentes de alguna manera obstruyen los vasos y provocan ese tipo de sintomatología. Bueno, después tenemos la división Firmicutes. La división Firmicutes representan las bacterias gram positivas. Son esas bacterias con pared gruesa que hemos visto en microbiología. Y dentro de esto tenemos a Bacillus. Bacillus es un agente causal de podredumbres en tubérculos, en semillas, en plántulas. También tenemos dentro de Bacillus aislamientos que son utilizados para el biocontrol, como Bacillus subtilis. Y en definitiva, como hablamos del fitobioma, esos bacillus van a estar conviviendo con la planta y van a estar de alguna manera generando una defensa en la planta. También tenemos a Clostridium, que causa podredumbre en tubérculos y hojas, y estos son, de alguna manera, es un patógeno oportunista, porque Clostridium no desarrolla en presencia de oxígeno, solo lo hace cuando hay un macerado en el tejido provocado por alguna bacteria previa, como podría ser Erwinia. Ese macerado lo que genera es una anaerobiosis, y en anaerobiosis desarrolla Clostridium. Después tenemos a Streptomyces dentro de las gram positivas. Dijimos que eran bacterias gram positivas filamentosas y que Streptomyces scabies provoca la sarna de la papa. Bueno, enfermedad que es bastante difundida, que además es difícil de controlar porque Streptomyces vive en el suelo. Entonces, una vez que tenemos altos niveles de este patógeno en el suelo, es complicado su control. Dentro de la clase Talobacterias, siempre dentro de las gram positivas, está el género Clavibacter. Clavibacter provoca marchitamientos en alfalfa, en papa, en tomate, es una bacteria que está ampliamente distribuida. Y ahí tenemos en un tubérculo un anillo de tejido necrosado y son los vasos, porque Clavibacter vive dentro de los vasos y los degrada. También provoca, por ese trabajo en los vasos, provoca marchitamiento en la planta de tomate, puede provocar cancros en los frutos y además fasciación. Son una alteración de la disposición de los tejidos. Después tenemos también otra bacteria gram positiva, Curtobacterium, que causa marchitamiento en porotos y, en definitiva, tenemos un grupo más pequeño de bacterias gram positivas, pero que son también importantes causantes de enfermedades. Y aquí tenemos ejemplos de las patologías que generan, por ejemplo, Clavibacter en tomate provoca esto en las heces vasculares y en tomates, en los frutos, provoca estos cancros que le quitan valor comercial. Ahí tenemos plantas de tomate con una marchitez importante. Bueno, tenemos dentro de las bacterias también a los molicutes. Los molicutes son bacterias que solo tienen membrana, es decir, carecen de pared. Y en realidad, inicialmente, estos organismos, cuando se observaron microscópicamente, se los llamó organismos como los micoplasmas, en siglas en inglés MLO, Mycoplasm-like Organisms, y bueno, básicamente porque se los conocía a estos organismos básicamente en su existencia en el mundo. Provocan una cantidad importante de enfermedades distribuidas mundialmente. Pertenecen a la división Tenericutes, clase Molicutes, una familia, Spiroplasmaceae. Y en realidad, dentro de esa familia hay dos grandes géneros, espiroplasma y fitoplasmas. Fitoplasmas se caracterizan por ser bacterias de tipo cilíndrico, más bien alargadas, son muy pequeñas, tienen un genoma también pequeño, pero a diferencia, los espiroplasmas, que eran los primeros que se observaron allá por los años 60, mostraban similitudes con los micoplasmas, y por eso se los llamaron organismos como los micoplasmas, pero a diferencia de los micoplasmas, que son bacterias sin pared que atacan a los animales, en realidad los fitoplasmas
no se podían cultivar en medios de cultivo sintéticos. Por lo cual, esto complica los estudios porque en realidad no permiten realizar los postulados de Koch o cumplir con los postulados de Koch. Los fitoplasmas son polimórficos y esto es porque no tienen pared, entonces pueden tomar un poco distintas formas. Aún así, en general son cilíndricos y alargados. Y bueno, volvemos a repetir. Son transmitidos, digamos, no se pueden cultivar, por eso queríamos remarcar. Y por otro lado, los fitoplasmas son transmitidos de manera persistente por los insectos. Y el otro género, dentro del fitoplasma, tenemos dos géneros, el género fitoplasma y el género Candidatus. Y dentro de Candidatus está Candidatus liberobacter, que es el agente causal del greening o de los cítricos o con enfermedad conocida como HLB o One Long Bean. En cuanto a los espiroplasmas, en realidad, a diferencia de los fitoplasmas, se pueden cultivar en medio de cultivos sintéticos y, bueno, también se transmiten de manera persistente por los insectos. Se han detectado en algunos fitoplasmas que se pueden transmitir verticalmente, es decir, en la descendencia, pero en general estas bacterias son propagativas dentro de los vectores y el vector, una vez que se cargó de la enfermedad durante un tiempo prudencial, la puede transmitir durante toda su vida. Producen en general sintomatologías asociadas a desbalances hormonales, filodios, que son modificaciones en las estructuras florales, deformaciones de hojas, proliferación de brotes en lugares que no se esperan o que no deberían estar, con lo cual la planta aparecen como deformadas, también achaparradas a veces, son todos síntomas de alteraciones en el circuito metabólico celular. Y bueno, por supuesto, estos fitoplasmas en realidad están un poco menos estudiados, justamente porque las tecnologías que lo permiten hacer son las metodologías moleculares que han permitido en los últimos tiempos avanzar bastante. Bueno, como dijimos hoy, la planta interactúa con una comunidad de bacterias que forman el fitobioma, establece con ellos distintos tipos de relaciones. Hay simbiosis, bacterias que contribuyen al crecimiento de la planta y la planta contribuye a la alimentación de la bacteria, por decirlo de alguna manera. Hay bacterias endofíticas que viven dentro de la planta y que le proveen seguramente con capacidades a la planta, pero también se nutren de ese ambiente de la planta. Hay bacterias saprófitas patógenas, que son bacterias que pueden vivir en materia muerta, pero que en determinadas condiciones son patógenas para la planta. Y después tenemos bacterias que viven saprofíticamente sobre la superficie de las plantas y que nunca le van a provocar enfermedad a las plantas. En general, las bacterias fitopatógenas las consideramos a todas saprófitas facultativas. ¿Por qué? Porque son bacterias que pueden vivir sobre materia muerta, la podemos cultivar, pero que cuando las colocamos en la planta comienzan a provocar patologías en la planta y a enfermar la planta. Bueno, hoy hablamos de cuando describimos cómo comenzaba una bacteria a multiplicarse en la superficie de la hoja para posteriormente ingresar por el estómago, dijimos que cuando las bacterias estaban en gran cantidad cambiaban su comportamiento. A eso se le llama quorum sensing. Es un fenómeno que nos dice que las bacterias responden a un fenómeno de densidad de células. Estarían trabajando como un tejido. Entonces quiere decir que una célula bacteriana de manera aislada trabaja de una manera, pero cuando ellas están en una alta densidad, son un número importante de bacterias, son capaces de comunicárselo entre ellas y de alterar la expresión de genes en ellas y empezar a comportarse de otra manera. Y esto es lo que pasa con muchas bacterias que viven saprofíticamente en la planta, que están en bajo número, pero que cuando se dan ciertas condiciones ambientales, las bacterias se multiplican, aumenta su número, debido a esto, al aumento de número, se empiezan a comportarse de otra manera, comienzan a sintetizar determinadas proteínas con capacidades
Y estas proteínas son las que van a provocar, van a enfermar la planta, van a dañar los tejidos de la planta y van a generar los síntomas que vemos visibles en los ojos. Las moléculas que desarrollan o que están involucradas en el consenso es la homocerin-lactona o moléculas similares. Estas son el esquema químico de esas moléculas. Y esta es la forma en que funciona, ¿no? Y hay dos formas de funcionar. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, las bacterias, acá está la sintetasa de la señal. Esta sintetasa de señal sintetiza a esta señal, que cuando son pocas células, ¿qué pasa? Produce un poquito esta señal. Ahora, si nosotros en un contenedor ponemos muchas células bacterianas que son capaces de sintetizar esta señal, en un momento determinado va a haber una concentración muy importante de esta señal. Va a ser tan importante que esa señal va a poder ingresar y ser percibida por un receptor que al unirse a esa señal hace que todos los genes estos que estaban silenciosos, guardados en el background de la bacteria, empiecen a expresarse. Entonces ahora una bacteria que parecía una chica buena empieza a comportarse como una bacteria patógena debido a este cambio, a esta percepción de que ahora son muchas células. Ahora, si todas segregamos una misma herramienta, con esa herramienta vamos a poder dañar la planta. Alternativamente tenemos este tipo de comportamiento en el cual en realidad la señal, que sigue sintetizándose de la misma manera, que sigue siendo producida por esas bacterias, es liberada al medio, y ahí, una vez en el medio, cuando está en alta concentración, puede interactuar con el receptor. Es decir, esto es lo que quiere decir que el receptor tiene poca afinidad por esa señal. Entonces, ¿cuándo va a reaccionar? Cuando hay una concentración importante, cuando hay un número de células importante. Y cuando ese receptor percibe la señal, manda un mensaje a través de un sistema de traducción de señales, provoca un cambio en la expresión de genes y nuevamente esta bacteria ahora va a empezar a sintetizar proteínas que van a constituir una herramienta eficiente para enfermar a la planta. Y esta es la manera en que podemos explicar que una bacteria saprófita cambie su comportamiento a bacteria patógena. ¿Cuáles son las principales características de las bacterias? Son su comportamiento y su morfología, por supuesto, y las condiciones ambientales en las que desarrollan. Y esto es clave para que entendamos por qué, como patógenos, se comportan de una manera muy distinta a la de los hongos y, por supuesto, distinta a la de los virus. Entonces, por ejemplo, este es un corte donde vemos, esto es la pared de una célula, es la pared de otra célula, y este es el espacio intercelular. Y esta es una bacteria ubicada en el espacio intercelular. Acá vive contenta porque en realidad ese espacio intercelular contiene agua, no está sujeto a estrés de falta de agua, y además es un espacio rico porque ahí se produce una excreción de las células, de los desechos de la célula, y las bacterias se alimentan de eso. Pero hay otra cosa, y en este caso vemos que una pared, otra pared, un espacio, digamos, este es el citoplasma, este es otro citoplasma, y en realidad vemos que las bacterias se ubican en este ángulo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, esta pared, cuando hay una alta humedad relativa, los espacios intercelulares están llenos de agua. Ahora, cuando la humedad relativa baja y la temperatura aumenta, empieza a perderse el agua. Pero el agua queda retenida en estos rincones, en estas uniones. ¿Por qué? Por las fuerzas mátricas de la pared que retienen el agua con más fuerza, hacen entonces que no se pierda el agua y por eso las bacterias se unen allí y perduran allí. De esa manera aseguran su sobrevivencia en esos espacios. Quiere decir que el potencial osmótico acá se vuelve muy negativo, retiene el agua, y el componente para eso es el componente mátrico de la pared. Bueno, las bacterias patógenas tienen una característica. Obviamente se diferencian las bacterias saprófitas ¿en qué? En que contienen una cantidad de genes determinada que le permiten provocar enfermedad. Resulta que lo que se encontró es que en realidad hay una porción de material, es lo que se muestra en esta diapositiva, que es de aproximadamente unos 500.000 pares de bases, 500 kilobases, que contienen a toda la información genética que es necesaria para que una bacteria sea patógena. Dicho de otra manera, si una bacteria saprófita recibe
toda esta información genética convierto a una bacteria saprófita en bacteria patógena. Es decir, que en la isla de patogenicidad es ese fragmento de material genético que contiene a toda la información genética necesaria para que una bacteria se convierta de saprófita en patógena. Bueno, lo que hemos visto a lo largo de esta charla es que los sitios en donde encontramos a las bacterias, hablamos de la fuente de inóculo, de que las bacterias en realidad son las células vegetativas bacterianas, la fuente de inóculo, que habitualmente pueden estar en las semillas o en tejido enfermo. Las bacterias tienen una peculiaridad, el avance de la y es que su tasa de reproducción tienen tiempos de generación muy cortos y esto le permite crecer rápidamente y por eso una bacteria de estar en una situación de bacteria saprófita puede pasar a ser bacteria patógena y ese alto número de bacterias en el hospedante es lo que afecta al comportamiento de la planta. Ahora, tenemos, entonces, por un lado, bacterias que viven en la semilla, que se dispersan por la semilla y que luego viven endofíticamente en la planta y que ante determinada condición proliferan y provocan la enfermedad. Pero después también tenemos bacterias que produce, como la que Erwinia milobora, que produce el quemado del duraznero, y que hay un alto número de bacterias en el hospedante, pero que en el suelo la bacteria se muere. Es decir, que la bacteria tiene que vivir dentro de la planta y pasar de planta a planta. Y entonces asociamos a los ciclos de infección bacterianos con el comportamiento de esa bacteria, su capacidad de sobrevivencia y cuál es su ambiente natural, que es el suelo. En muchos de estos casos en que las bacterias van de planta en planta, ahí los vectores cumplen un rol clave en la dispersión de la enfermedad. Bueno, acá tenemos a una bacteria, es una bacteria fastidiosa, Xylella fastidiosa. Como dijimos anteriormente, estas bacterias son difíciles de cultivar, por eso ese nombre. Son bacterias que requieren medios muy ricos, viven en los vasos cilemáticos y en realidad generalmente producen síntomas de marchitamiento por oclusión de los vasos. Se transmiten por vectores, hay un cílido que la transmite, y en realidad, como ven ustedes aquí en esta sintomatología de las hojas, se va produciendo la necrosis o el marchitamiento y posterior necrosis de los bordes de las hojas, que básicamente por un estrés de falta de agua, ¿no? Xylella en realidad se adhiere a las paredes de los vasos, tapona los vasos y genera síntomas de marchitamiento. Por eso ese marchitamiento que mostrábamos recién de las láminas, de los bordes de las láminas de las hojas. Acá tenemos algunas sintomatologías bacterianas en especies arbóreas, y Pseudomonas abastanoides y Patogar fraxini en el fresno. Tenemos a Xylella fastidiosa en plátano, provocando el marchitamiento de las hojas, ¿no? Porque básicamente se produce la oclusión de vasos, como dijimos recién. Tenemos el cancro bacteriano del álamo, que le produce cancros en la madera, provocando una pérdida no solamente de la planta potencial, pero también de calidad de la madera. Tenemos tizones que se producen, por ejemplo, en el arce, el fresno, el álamo, el sauce, que son provocados por Pseudomonas syringae. Tenemos también a Xylella provocando problemas en plátanos, en roble, y ahí tenemos distintas sintomatologías, siempre lo mismo, ¿no? Es decir, marchitamiento de las hojas por oclusión de vasos.
Serratia marcescens, que también dijimos que era una bacteria que podía vivir endofíticamente en la planta, pero que cuando crece su número provoca marchitamientos y muerte de plantas, ¿no? Bueno, en esta foto vemos otra patología causada por bacterias. En realidad, en este caso se trata de Candidatus liberobacter, que es el agente causal del Guanlong-Bean, también conocida enfermedad como greening, en la cual, como vemos, bueno, en primer lugar, esto tiene un vector que es un cílido, que es el que básicamente transmite el Candidatus liberobacter de una planta a otra. Esta es una bacteria que vive dentro de material vivo, de las plantas vivas, por lo tanto, el único, si la forma de transmisión es a través del cílido, lo que provoca es justamente una clorosis desuniforme en la planta, también en los frutos que maduran desuniformemente y por supuesto que no pierden valor comercial. Bueno, entre las enfermedades causadas por las bacterias que no tienen pared, los espiroplasmas y fitoplasmas, en realidad estas células procariotas son células con, digamos, relativamente grandes en base a lo que es la relación con la superficie. Es decir, tienen mucha superficie de contacto, son cilíndricos, son elongados, y estos son los fitoplasmas. Y hay muchas enfermedades causadas por fitoplasma, una de ellas, por ejemplo, en el láser, es afectado por el citoplasma, también el paraíso. En general, los fitoplasmas tienen una interacción muy estrecha con las células, a tal punto que muchos de los síntomas son alteraciones del balance hormonal y por lo tanto aparecen todas deformaciones típicas de los efectos de aplicación de compuestos hormonales, ¿no? Y entonces vemos como por ejemplo achaparramientos o de plantas de los cítricos, vemos también amarillamientos, vemos enrulamientos, vemos cambio de morfologías de hojas, vemos también desarrollo de raíces en donde no debe haberlas. Es decir, que una serie de síntomas, todos vinculados a alteraciones del balance hormonal. Bueno, en esta foto lo que podemos ver en el cuadro A son fitoplasmas en un corte histológico de tubos cribosos, en donde vemos el tamaño de alguna manera de estos fitoplasmas. En la foto B, ese es el fitoplasma, en la foto A, el fitoplasma que causa las estrellas amarillas. Y en la foto B se muestra otro fitoplasma de un tamaño mayor, también de un corte histológico en los tubos cribosos. En definitiva, esto lo que provoca son obviamente dificultades en el traslado de nutrientes en la planta, de manera tal que se va a producir un marchitamiento y después también una necrosis de las células de la planta. Bueno, lo que vemos aquí es que las plantas infectadas son la fuente de inóculo para que las langostas que transmiten esta enfermedad se carguen en un periodo de tiempo relativamente largo, por decirlo de alguna manera. Una vez que el insecto se cargó del fitoplasma, lo transmite de por vida y lo transmite obviamente a plantas sanas, en las cuales se va a desarrollar como es el fitoplasma, se va a multiplicar, va a distribuirse por las venas y en definitiva va a dar síntomas sistémicos en toda la planta. Es lo que después dijimos que genera, por ejemplo, marchitamientos en las láminas foliares, primariamente marchitamiento, después muerte de las láminas foliares, básicamente porque este fitoplasma está ocupando los vasos cilemáticos. Bueno, aquí tenemos fotos de espiroplasmas, que son los, digamos, dentro de esas bacterias sin pared, los que tienen formas helicoidales, que se diferencian por esto de los fitoplasmas. Esto tenemos una
foto de un tubo criboso, las cribas y cómo los espiroplasmas pasan a través de esas cribas de célula a célula de los tubos cribosos. Y recordemos que el espiroplasma citri, que es en este caso lo que se está representando, se aloja en los tubos cribosos, en el floema, provocando esa sintomatología típica que es de necrosis foliares, fundamentalmente en las láminas, aunque también una desuniformidad importante en el desarrollo de frutos. Y acá tenemos algunas sintomatologías, ¿no? Vemos así zanahorias con desarrollos típicamente de alteraciones hormonales. Lo mismo pasa con algunas rosetas que desarrollan. En cualquier caso, siempre son, fíjense ustedes cómo estas hojas aparecen con epinastias. Acá hojas que cambian de forma. También, acá también, cambios de formas, cambios de tamaños, todos síntomas típicos de alteraciones de las hormonas vegetales, fundamentalmente. Y acá vemos nuevamente el espiroplasma kunkeli que ataca el maíz, que produce achaparramientos, como ven ustedes, plantas pequeñas, cloróticas. Es un espiroplasma que también viaja de célula a célula y también tiene un insecto que es el que lo distribuye.